¿Qué es lo que, cómo se llaman estos fármacos? Se llaman antinicotínicos o bloqueadores musculares. ¿Cómo funcionan? Yo tengo que venir al receptor nicotínico y bloquear el receptor nicotínico. Si yo le bloqueo el receptor nicotínico, no hay la conducción, no hay la contracción de actina y miocina y se relaja el músculo. ¿Cuál es el problema? Que esta relajación muscular, cuando tú inyectas, es sistémica. Todo, es decir, mueves los párpados, no mueves, mueves los brazos, no puedes mover, mueves el intestino, tampoco, y el pulmón, tampoco. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que cada vez que tú tengas que administrar esta sustancia, debes tener una máquina de ventilación al lado, porque vos sabes que va a ser un paro respiratorio. Entonces, yo le tengo que relajar y ¿para qué me sirve? Para operar a un paciente, para que no se mueva, o para que esté en terapia intensiva con relajación muscular. Imagínate un paciente en terapia intensiva moviéndose los brazos, quitándose todas las cosas. Entonces, el paciente que está en terapia tiene que estar relajado y sedado, ¿no es cierto? Entonces, la parte de relajación muscular durante un acto quirúrgico se hace con estos fármacos, ¿sí? Lo mismo que un estatus epiléptico o una crisis asmática. Recuerden que le llevas al paciente, no es que le inyectas y ya. No es el caso del Juan Andrés que le inyectó al paciente y resucitó. Le pones una estancia de esas, haces un paro respiratorio, si no tienes ventilación, el paciente se muere. Es muy importante, ¿ya? Ok. Entonces, yo tengo dos grupos de estos fármacos, o mejor dicho, sí, sí, tengo dos formas de analizar estos fármacos. Uno, el tiempo de duración. Hay unos de corta duración, de mediana duración y de larga duración. Y hay otra forma de clasificar que son despolarizantes o no despolarizantes. Despolarizante, ¿qué quiere decir? Que cuando se pone en contacto un fármaco, no le bloquea al receptor, sino se mete en el receptor y le estimula en inicio, pero luego se da cuenta que no es acetilcolina y por lo tanto se queda bloqueado el receptor nicotínico. Entonces, ¿qué pasa? Al principio genera una despolarización. Y al principio genera despolarización. Ponte que yo le inyecto a un paciente. Y al principio genera una despolarización del receptor nicotínico. Richard, al principio, ¿qué va a pasar el rato que le inyecto a un paciente? Si es que es despolarizante. Eh, Va a suceder que va a haber una pequeña contracción. ¿Correcto? Va a haber una pequeña contracción. Entonces, yo le inyecto y el paciente tiene una contracción pequeñita de segundos. Y después, como el sistema es antinicotínico, queda el receptor inhabilitado, está ocupado, ¿no es cierto? La acetilcolina ya no puede actuar y por lo tanto el paciente queda relajado. Pero primero hubo una despolarización, ¿de acuerdo? Entonces, hay fármacos que son despolarizantes y fármacos que no son despolarizantes. Si yo solamente vengo y tapo el receptor, no pasa nada. Entonces, no se genera despolarización después de que inyecte. ¿De acuerdo? Ok. Y como habíamos dicho, entonces tengo dos formas de ver. Uno, por el tiempo de vida, corto, mediano y largo periodo. Y segundo, si es que es despolarizante o no. Ok, entonces aquí tengo la clasificación de estos fármacos. Acción corta tengo la succinilcolina y el rocurón. Acción intermedia tengo el atracurio y acción larga el pancurón. Tengo como 25 fármacos, pero yo he sido generoso con ustedes, les voy a enseñar cuatro. ¿Ya? Entonces, de acción corta, la succinilcolina y el rocuronio. Acción intermedia, el atracurio. Y acción larga, el pancuronio. ¿Ya? Con esos de ahí quedémonos para analizar. Listo. De todos estos de aquí, solo uno es despolarizante. Es la succinilcolina. Solo uno, solo este es despolarizante. Si digo que es despolarizante, Karina, ¿qué quiere decir que va a pasar? Que primero va a dar una pequeña contracción y luego va a relajar el músculo. Correcto, perfecto. Ahora, Ari, tú mismo. ¿Cuándo utilizaré yo un antinicotínico de corta duración, otro de intermedia, otro de larga duración? ¿Cuándo crees que, o sea, de qué depende que yo utilice corta, intermedia o mediana duración? Para el... mm,
La corta tal vez puede ser para algo como de emergencia. Y Ajá, perfecto. De corta puede ser de emergencia, puede ser de corta duración. Perfecto. ¿Y la de intermedia y larga duración? ¿Cuándo podría ser, Noeli? Tal vez en el caso, como ya mencionó mi compañera, en el caso del tétano. O una cirugía que me demore 2 horas o 3 horas, o una cirugía que me demore 12 horas. Es decir, si yo tengo una cirugía de 12 horas, prefiero un antinicotínico de larga duración para no estar inyectando cada rato. Si es que es de intermedia, tengo 1 hora de cirugía, puedo utilizar atracúrico. Y si es que es de acción muy corta, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, ahí puedo utilizar acción de corta duración. Entonces tengo corta, intermedia y larga duración. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué tipo de cirugía o condición es la que depende de cuál de esos voy a utilizar? ¿De acuerdo? Ok, entonces, vamos a conocer estos fármacos. Primer fármaco, la succinilcolina. Entonces, la succinilcolina se caracteriza porque es un bloqueador muscular despolarizante. ¿Qué quiere decir? La succinilcolina al principio genera una contractura pequeña. ¿Por qué? Porque la succinilcolina son 2 moléculas de acetilcolina. Ingresa la primera y la segunda le tapa al receptor. Entonces, ingresa, estimula, pero después queda tapado el receptor. Si le queda tapado el receptor, ya no puede funcionar la acetilcolina. Entonces, este es de acción corta. ¿Cuándo nos sirve? Cuando voy a intubar al paciente, ¿no es cierto?, para una cirugía, para que se relaje el paciente, le pongo una inyección de ultra corta, que es la succinilcolina. Entonces, ¿qué beneficio tengo? ¿O cuándo puedo utilizar? En cirugías cortas, por ejemplo, o en acciones que yo debo dar un anestésico, pero de corta duración. ¿Cuándo creen que tienen cirugías o actos quirúrgicos o actos muy dolorosos, pero que se hacen en 3 minutos, 5 minutos? Denme un ejemplo. No sé, el de las muelas del juicio. Mucho ñeque, anestesia, o sea, anestesia general para la muela de juicio, está mucho No sé, ñeque. pero una operación para una rinoplastia puede ser. Eh, para una rinoplastia, para una acomodación de la nariz, sí puede funcionar perfecto. 5 minutos. Viene el otorrino, ¿no es cierto? Viene el otorrino y está el anestesiólogo. Viene el otorrino, ya, listo. Pero eso no. Pero si vas a operar una rinoplastia y dejarle así la nariz respingada y todo guapa, pues eso sí demora 1 hora y media. Entonces, como su sinilcolina, tienes que estar pintando cada 3 minutos. Una No es un buen plan. vasectomía. Una vasectomía. Mm, chuta, 5 minutos está medio tenaz. O sea, si tienes un cirujano, que sea un rayo. Bien. Un legrado, por ejemplo. Un legrado se hace en 5 minutos. O sea, una persona ha tenido un aborto, tiene que venir al hospital para retirar los restos uterinos, viene, le seda, le relaja, haces un legrado 5 minutos y ya está. ¿De acuerdo? O por ejemplo, ponte que tienes una lujación de cadera. Así en vivo no le vas a hacer, no le vas a hacer, ¿no? No le vas a poner de nuevo en la cabeza del fémur en el sitio. Entonces vienes, le pinchas, le cedas 5 minutos, clic, clic, el traumatólogo hizo lo que tenía que hacer. En esos casos pequeñitos, ahí puedes utilizar solo succinilcolina. ¿Cuál es el problema de la succinilcolina? Que tiene muchos efectos secundarios. Es de acción corta, es despolarizante, pero tiene muchos efectos secundarios. Uno, tiene arritmia cardíaca. Dos, genera hiperpotasemia, aumenta las concentraciones de potasio en la sangre. Tres, genera hipertermia maligna. Entonces, es un efecto secundario que la succinilcolina es lo que más se ha utilizado durante muchos años, pero el doctor tiene que estar pilas frente a estos riesgos: hipertermia, hiperpotasemia, arritmias cardíacas. Entonces debe manejar con mucho tino la succinilcolina. Por eso preferían utilizar la succi y cambiar con otro, no mantener con succinilcolina una cirugía. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sería para ustedes, por ejemplo, María José Ortiz, cómo sería un fármaco? ¿Qué quisieras mejorar a este efecto de un bloqueador muscular en una cirugía corta? ¿Qué quisieras
modificar? ¿Qué quisieras mejorar el perfil? ¿Qué dice María José? ¿Dónde estás? Aquí estoy, Doc. ¿Qué dices? ¿Qué quisieras mejorar? O sea, con... Yo te digo, yo tengo una cirugía corta, puedo utilizar succinilcolina, pero tengo estos problemas. Entonces, ¿cómo sería tu antimuscarín, antinicotínico O sea, ideal? uno que no tenga muchos efectos adversos. Ok, uno que no tenga los efectos adversos y que actúe en una forma corta. Entonces, Que te voy funcione a rápido. presentar, ¿eh? Te voy a presentar ese medicamento que quieres, María José. Se llama Rocuronio. El rocuronio tiene como característica importante que es un bloqueador muscular antinicotínico, pero no despolarizante. ¿Qué quiere decir eso, no despolarizante, María José? No va a crear una contracción. O sea, solo Ajá. ya va directo a la relajación. ¿Y por qué pasa eso? Mm, Porque, o sea, se une como que, no sé, a ver, el otro se unía de una manera no competitiva, ¿verdad? Ajá, Ajá, en correcto. cambio este sí. Este solo bloquea el receptor, es como que tapa el receptor y listo, no se mete. Entonces, como tapa el receptor, ya no tiene la función despolarizante. Entonces, el rocuronio, mira, es no despolarizante, no tiene los efectos secundarios, no genera hiperpotasemia, no genera arritmia cardíaca, no genera hipertemia maligna. Entonces, el rocuronio resulta tener un mejor perfil. Entonces, entre la succinilcolina y el rocuronio, este tiene un beneficio. Por eso es que se utiliza ahora más este tema. El ROC viene de este contexto, se llama Rapid Onset Curonio. ¿Qué quiere decir? Quiere decir un curarínico de acción rápida. Por eso se llama ROC Curonio. ¿Ya? Entonces, está dentro del grupo de los antinicotínicos de acción corta, rápida y tiempo corto. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ahora les voy a presentar los otros antinicotínicos que son no competitivos y que tienen acción intermedia. De acción intermedia es el atracurio. Entonces, ¿cuándo utilizaríamos un atracurio, Jaime Andrés? Creo que ya en pacientes como ya dijimos, con cirugías que ya tomen un poco más de tiempo y no solo duren minutos. El atracurio ya es más intermedio, te puede durar ahí 30, 40 minutos, una hora de cirugía. Entonces, eso sería la indicación básica. El atracurio tiene una característica importante, yo puedo utilizar en cirugía o para un mantenimiento de un paciente en terapia, pero obviamente es una acción intermedia. Está desprovisto de efectos secundarios, tiene un buen perfil de seguridad del atracurio. Entonces, por eso es que es el que más se utiliza en estos tipos de cirugías. Recuerden que la cirugía no es un anestésico, no es un sedante, es un relajante muscular. Estamos relajando los músculos, ese es el objetivo, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos acá dentro de este grupo el pancuronio. El pancuronio, en cambio, tiene una actividad no despolarizante, o sea, es de este grupo, pero es de larga duración. ¿Cuál es el problema del pancuronio? Que sí tiene efectos secundarios y sobre todo va a generar efectos de activación simpática, entonces va a generar taquicardia, hipertensión en el paciente. Entonces, esa actividad de tipo simpática que tiene el pancuronio hace que estemos pendientes de la evolución del paciente en terapia intensiva. ¿De acuerdo? Pero es el que más nos sirve acá, más que las cirugías, porque tengo una vida media más larga. Entonces yo puedo administrar pocas veces el pancuronio. ¿De acuerdo? Entonces tengo succinilcolina, rocuronio, antracurio y el pancuronio como elementos antinicotínicos. ¿De acuerdo? Ok, recuerden que estos fármacos, yo le opero al paciente, ¿no es cierto? Y queda relajado el músculo. Entonces, después de la cirugía, Nicolás, ¿qué estoy obligado a hacer? Supongamos que vos eres el anestesiólogo. Se termina la cirugía, ¿ya? La Estefi es la cirujana, la doctora, la Estefi ya termina la cirugía y se queda en manos
del Nicolás del paciente. Le dice, chao Nicolás, la cirugía se terminó, perfecto. ¿Qué tienes que hacer, Nicolás, con el paciente? O sea, como habíamos dicho que estos podrían tener un efecto sistémico, entonces evitar y estar pendiente de que si pueda tener algún tipo de complicación, algún paro respiratorio, y también darle algún, algún, este, algún muscarínico para como que contrarrestar los efectos del anticolinérico o algún colinérico para poder restar los efectos. Correcto. Entonces yo tengo que dar un antídoto porque al paciente no le puedo dejar relajado. Si es que él se va a despertar y vos no le has quitado el relajante muscular, el paciente va a hacer un paro, va a mantener en el paro respiratorio, tienes que sacarle de la ventilación, tienes que sacarle de la máquina de anestesia. Entonces, por lo tanto, yo tengo que dar un antídoto. Entonces, ¿cuál es el antídoto? Lo que dice el Nicolás. La neostigmina. ¿Por qué? Porque yo tengo que darle ahora un colinérgico, ¿no es cierto? Yo le bloqueé los receptores nicotínicos. Ahora tengo que estimular la actividad de la acetilcolina para que recupere el paciente la motricidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que darle acetilcolina. ¿Cuál es el fármaco de elección? Aquí es pilas, ¿eh? El fármaco de elección para revertir en cirugía, ¿sí? El efecto relajante es la neostigmina, ¿sí? ¿Sí? Esta es la neostigmina, es de elección para revertir el efecto relajante del atracurio o del pancuronio. Pero el antídoto del rocuronio, y existe un nuevo antídoto del rocuronio que es como más específico, se llama el Sugamadex. Este Sugamadex es el antídoto para revertir las inducciones por rocuronio. Es decir, si yo le pongo rocuronio y le dejo ahí botadito, el paciente se va a morir. Si ya terminó la cirugía, que era rápida, y yo tengo que revertir, el paciente tiene que regresar a respirar, le tengo que poner el Sugamadex, que es el antídoto específico del rocuronio. ¿De acuerdo? Entonces, después de la cirugía, para yo poder recuperar la función motora, tengo que dar neostigmina o el Sugamadex. ¿De qué depende? De cuál fue el relajante muscular que utilizas. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos claros en eso? Tengo que recordar la neostigmina o el Sugamadex. Esto es como más específico. ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Ninguna pregunta. Está súper claro. Lo único que están obligados a recordar los nombres y la especificidad. ¿Sí? Paciente que fue relajado con atracurio, tengo que revertir con neostigmina. Paciente que fue relajado con rocuronio, tengo que revertir con el Sugamadex. ¿Estoy claro? Esto es como más selectivo. ¿Sí? Una pregunta, ¿no? Cristian. Digamos que, bueno, poniendo el caso hipotético de que tuviéramos que ponerle reacomodarle la cadera a alguien ya, y estamos recurrando. Entonces, esa persona tendría que estar con ventilación asistida. Claro. Ya. Y después de 5 eso, minutos. poner esto, el Claro. 5 minutos. Si no tienes máquina de anestesia, tienes que dar ambú durante 5 minutos, por último. Porque el paciente sí va a tener parálisis respiratoria. El paciente hace paro respiratorio, obligatoriamente. O sea, debe estar en máquina de anestesia. Debe estar un anestesiólogo ahí, sea con la máquina o con el ambú, pero muy rayado que le haga con el ambú. ¿No? Eso es con máquina. Así sea poquito tiempo, pero con máquina. ¿Por qué? Porque es poco tiempo, pero un paciente se muere en 2 minutos y no respira. Ah. Exactamente. De acuerdo. Doc, Chévere, pero buena pregunta del Cristian. Listo. Cuando se dice acción corta, implica que actúa de manera rápida y que su acción y corto tiempo. En corto tiempo. Corto tiempo. Son rápidos y corto tiempo. 5, o sea, rápidos quiere decir que has oído ese paciente que dice, a ver, cuenta hasta 5. 1, 2, 3, más o menos. Eso quiere decir rápido y corto tiempo. O sea, no esperas mucho para que el paciente esté relajado. ¿De acuerdo?
Ok. Ahora, voy a... Esa es la pilocarpina. La pilocarpina, porque no tiene la misma capacidad de rapidez de la neostigmina. La pilocarpina se demora más, pero se podría, en principio sí. Pero ya en la práctica, el que mejor revierte los efectos de los relajantes es la neostigmina. Eso ya es un contexto del té. Es decir, en la experiencia la neostigmina es mejor que la pilocarpina. ¿Sí? Efectos secundarios y un montón de cosas. Esos ya son elementos de sensibilidad. Pero el principio tuyo, César, la pregunta es totalmente oportuna. Si la pilocarpina puede funcionar, sí puede. Si no tienes la pilocarpina inyectable, va a funcionar. ¿Por qué? Porque le va a poner acetilcolina, ¿no es cierto? Va a actuar sobre la acetilcolina, ¿no es cierto? Me parece importante. Ya aquí ya es más selectivo. La neostigmina es el más indicado. El más indicado. ¿De acuerdo? Chévere. Ok, entonces, solamente quiero compartir con ustedes este cuadro. Este cuadro nos está dando el nivel de potencia entre los relajantes. Pues mira, el becuronio potencia 1.5. ¿Cuáles hemos conocido nosotros? El rocuronio potencia 12. La succinilcolina potencia 8. El atracurio potencia 8. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué estamos aprendiendo estos? Porque son los más potentes. Por eso se utiliza atracurio, rocuronio, ¿sí? La succinilcolina. ¿Ya? Y junto con el pancuronio tiene una potencia baja, pero me puede servir para mantenimiento. En cambio, la tubocurarina, que también es de larga duración, puede servirme más con mayor potencia en una cirugía muy larga. Eso se podría utilizar. Pero en todo caso, estamos utilizando los de mayor potencia. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a finalizar nuestra historia y nuestro semestre y nuestro trabajo con un caso. Yo tengo aquí, en cambio, un caso de un paciente con una parálisis cerebral. Entonces, Sheila, ¿puedes describir cómo está el paciente? Es un paciente con parálisis cerebral. Cuéntame cómo es el paciente. Bueno, o sea, en aspectos generales tendría primero como que inhibición en cuanto al movimiento de su musculatura. Creo que es lo que principalmente les caracteriza porque adquieren una postura rígida. También pueden estar alterados sus procesos cognitivos. El punto más importante que Sheila nos ha mencionado es esta actitud rígida, fruto de una contractura muscular o problema cerebral. Entonces, Milene, tú que estás viendo este paciente, ¿qué dificultad? Supongo que vos eres la cuidadora de este paciente, ¿ya? Tienes que hacerle todo. ¿Qué dificultades vas a encontrar en el cuidado de este paciente? O sea, la persona sería totalmente dependiente de mí, porque yo ¿Ya? lo tendría que ayudar para acciones como, por ejemplo, ir al baño, para bañarse, comer, todo ese tipo de cosas. ¿Y qué limitación vas a encontrar en tu trabajo, Milene? O sea, que no me va a dar tiempo para trabajar. ¿Qué quiere decir eso? Ese es tu Que es muy trabajo. demandante. O sea, es muy demandante. Tienes que vestirle, tienes que bañar, le tienes que dar de comer. Y Cami, supongamos que vos tienes que vestirle al paciente. Mira cómo está la actitud del brazo. ¿Qué dices? Que se dificulta, o sea, porque como la rigidez no permite que se mueva, yo tengo que buscar la manera de vestirlo. Vas a tener que buscar la forma. Se dificulta. ¿Y qué pasa si haces mucha fuerza sobre este brazo? Puedo causarle algún daño. Le puedes romper el brazo, le puedes romper los músculos, los ligamentos, si haces mucha fuerza. Entonces, ¿cuál sería tu plan o tu necesidad? Hacer que esta musculatura no esté tan rígida para así facilitar todos los procesos, no sé. Entonces, vos conoces que existen relajantes musculares. Conoces succinilcolina, rocuronio, atracurio, pancuronio. ¿Cuál le pondrías? No sé, creo que es que no sé si de acción larga, porque no sé, de acción intermedia tal vez. ¿Qué dices, Andrés? Andrés, ¿cuál le pondrías tú? O sea, yo, como si es
como acción corta le pondría rocuronio, pero como usted mencionó que cuando usamos estos medicamentos tenemos que usar ventilación, pues chuta, ahí sí, no sé, no usaría esos fármacos. Correcto, no, no podríamos utilizar ninguno de los anteriores porque tendría que estar ventilado. Y esa, chuta, imagínate, quiere decir que ya se fregó la historia, que para cambiarle tenemos que meter en máquina de anestesia. Entonces, ninguno de los anteriores podemos utilizar en este caso. Si yo quiero solucionar el problema del brazo, entonces lo que yo quisiera tener es un fármaco que me ayude, ¿sí? Un fármaco que me ayude a relajar localmente aquí. Entonces, algo que me ayude a quitar la contractura muscular local. Entonces, ahí les voy a presentar a este grupo de fármacos que se llaman inhibidores de la liberación de la acetilcolina. Entonces, ¿qué pasa con un inhibidor de la acetilcolina? No se libera la acetilcolina del botón terminal, de la vesícula. No sale del botón terminal y por lo tanto no va a actuar sobre ninguno de los receptores. Pero yo voy a tener un mega problema. Y es que esto es sistémico. El problema sería gravísimo porque haríamos igualito que los otros fármacos. Les voy a presentar a un paciente con esta condición. Aquí está un paciente, si es que yo utilizo una sustancia sistémica, no hay motricidad, se bloquean los receptores muscarínicos, se bloquean los receptores nicotínicos y tengo un problema grave. Con una sustancia que sea es decir, inhibidora de la liberación de la acetilcolina. ¿Cómo se llama esta patología? Se llama botulismo. Y el botulismo se produce por intoxicación con esta bacteria que se llama el Clostridium botulinum. Entonces, José, ¿cuándo tienes posibilidades de intoxicarte por Clostridium botulinum? ¿Cómo se da la contaminación, la infección con este Clostridium botulinum? Si mal no recuerdo por micro, creo que se podría dar tal vez por ingesta de alimentos contaminados. Alimentos contaminados, pero perfecto. Pero hay un tipo de alimentos que son los más frecuentes contaminadores de Clostridium botulinum. Eso no recuerdo muy bien, ¿no serán los lácteos tal vez? ¿No? Ricardo Arias, Micaela, Dalia. Los enlatados, ¿no? Los enlatados, correcto, que no son enlatados de marisco solamente, pueden ser enlatados de granos, enlatados de lo que tenga. Estos bacilos son anaerobios y viven en ambientes sin oxigenación. Cuando se reproducen y generan una infección, alguien se come un enlatado, tiene un botulismo. El botulismo implica que la acetilcolina no va a pasar. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo va a estar el paciente? Es una intoxicación botulínica. El problema es que estas intoxicaciones de la toxina botulínica es irreversible. Si es que es irreversible, Micaela, ¿qué es lo que va a pasar con este paciente? Si es irreversible. Va a perder la función completa del control ¿cómo sería? De todo. O sea, es que en esta se necesita regenerar las nuevas terminaciones nerviosas y no, o sea, no habría actividad. Correcto. Oh. ¿Qué tiempo? No va a haber actividad durante 6 meses hasta que nuevamente forme sus terminaciones nerviosas. Pero Micaela, cuéntame, ¿cómo van a ser los síntomas del paciente? Ah, ya, Si entonces... Colina, ¿cómo van a ser los síntomas de...? El paciente va a tener los signos como... todo lo contrario, o sea, es como que va a ser... En los músculos va a estar relajados. ¿Ya? Va a perder, digo, de todos, va a estar relajado, en los ojos no va a poder abrirlos, o sea, va a causar midriasis. ¿Qué más? Midriático, relajado, toda la actividad anticolinérgica, pero irreversible. Toda la actividad anticolinérgica, irreversible. Sería exactamente lo contrario del paciente
que está intoxicado por órganos fosforados o por gasarín. ¿No es cierto? Anticolinérgico. ¿Va a estar seco o con cialorrea? Si es anticolinérgico, va a estar seco. ¿Qué dice A Cristian? ver. No, Doc, me confundí ya. A ver, ¿qué dices, Cristian? ¿Va a estar seco o con cialorrea? Bueno, es anticolinérgico, ¿no es cierto? Entonces decimos que bloquea la liberación de acetilcolina. Entonces, en ese sentido, o sea, va a estar seco porque las glándulas, o sea, funcionan con acetilcolina. Correcto, exacto. Va a estar seco, no va a estar sudoroso, no produce. Pero el punto más grave es que al no tener acetilcolina tampoco actúan los receptores de tipo nicotínico. Entonces está totalmente relajado. Este paciente tiene que estar en terapia intensiva con toda la asistencia durante 6 meses. Pocas personas se salvan después de un botulismo porque necesita 6 meses de terapia intensiva. Entonces, este es un problema grave. Pero de este problema grave sacamos un beneficio, que es el conocimiento de la toxina botulínica, es decir, cómo funciona. Para que se liberen la acetilcolina de la vesícula, tú necesitas de una enzima que se llama la sinaptobrevina. La sinaptobrevina es la enzima que permite la liberación de la acetilcolina en la brecha sináptica. La toxina botulínica lo que hace es bloquear esta proteína aquí de una forma irreversible. Eso quiere decir que esta terminación tiene que regenerarse nuevamente otra célula 6 meses después para que cumpla y recupere esta función. Entonces ese es un problema y también hoy se vio un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Que yo puedo inyectar, no intravenoso, ¿no es cierto? Pero yo puedo inyectar localizado en el punto en donde quiero que se mantenga relajado durante 6 meses. Entonces yo inyecto en los sitios en donde hay contractura muscular en un paciente con parálisis. Entonces, César, ¿cuál será el beneficio de inyectar aquí al paciente con parálisis cerebral? O sea que ahí ya va a ser, o sea, poniendo el ejemplo del caso que ahí sí ya el músculo, bueno, el brazo va a relajarse, la musculatura y que ahí sí ya se va a poder cambiar. Exacto. Él solito no se va a poder cambiar, pero O sea, nosotros ya podemos la asistir. persona, eso, nosotros como asistentes vamos a poderle mover mejor y no va a poder, ya no va a estar tan contraído, ya no vas a tener que hacer tanta fuerza. Entonces, para eso sirve la toxina botulínica. Entonces, el otro entorno en donde la toxina botulínica se ha utilizado ha sido en el campo de la estética. ¿Por qué? Porque cuando tienes contracturas musculares, que son estas líneas de expresión muscular, pones toxina botulínica en estos lugares y mira cómo queda. Entonces, ¿qué opinas, María José, de esto? ¿Qué dices, Cami? ¿Qué opinas? Después de poner toxina botulínica, ¿qué te parece? O sea, por la parte estética, sí te ¿Está ayuda. bien? Ajá, pero no sé, muy arriesgado, ¿no? O sea, ¿Por sí es qué? localizado, por lo que inhibe la acetilcolina, o sea, la acetilcolina no hace muchas funciones en nuestro sistema, entonces, Es no decir, sé, ¿cómo esto digo? para que funcione, que quede perfecto, tiene que ser focalizado y tiene que quedarse aquí. Y como afecta durante 6 meses, entonces te tienes que poner una toxina botulínica cada 6 meses. Esto es diferente y es muy importante que ustedes como profesionales sepan, porque la gente confunde los rellenos con botox. Hay gente que ve que tiene los labios así grandotes y que ni siquiera hay unos pómulos grandotes. Esos son rellenos. Eso no es botox. La gente confunde y dice, le han puesto botox. No, no. Eso no quiere decir que le pusieron rellenos. A una persona que está bien puesta el botox, nadie se da cuenta. ¿Cuándo te das cuenta que está puesto botox? Porque no puede mover la frente o no puede hacer botox. Yo aquí en este punto sí están ligándome con mi fecha. Aquí este puntito, aquí le pondría un botox. ¿Por qué le pondría aquí, Micaela, un puntito de botox? Para que no se siga sonriendo los hoyuelos. Eso quería preguntar. Entonces, ¿se verían afectadas las expresiones faciales por afectar las terminaciones nerviosas? Correcto. Por eso tú
tienes que saber en dónde pones y cuánto pones. Pero ¿qué pasa si vos te emocionas y pones aquí, en este músculo o en este músculo? ¿Qué pasaría, Cari, si es que vos le pones toxina botulínica aquí? Me dice, vea, doctorita, ¿sí ve esta arruga que tengo? Aquí póngame, doctora. Y vos le pones aquí la toxina botulínica. ¿Qué pasaría, Cari? Contraería el músculo del párpado y no podría cerrar el ojo. ¿Se contrae o se relaja? Se relaja Se relajaría durante 6 meses. Eso quiere decir que yo les tendría que dar clases así durante 6 meses. Eso quiere decir, si yo pongo Botox ahí. ¿Se vieron? ¿Qué les parece esa pinta así, dando clases 6 meses así? 6 meses, hasta que se recupere el tema neurológico. Entonces, César, ¿cuál es el aprendizaje de esto? No se te escucha. O sea, el aprendizaje con respecto a la toxina botulínica o... Claro. O sea, Ahí que está la historia. primero hay que saber aplicar bien. Correcto. Y Funciona bien. Hay que saber aplicar bien y sirve para mucha gente que, ponte, ¿quiénes más necesitan? Las que necesitan full imagen exterior son profesionales y tienen que estar en una imagen, una arruga en la televisión, en un noticiero, nadie quiere ver. Entonces, ninguna de las ñatas de la televisión va a generar ninguna arruga. No, conmigo no pasa nada, me ven ahí con las arrugas, pero no pasa nada. ¿No? Sigo siendo el profe de párrafo, no pasa nada. Pero si yo tendría que dar un noticiero, me sacan. Doctor, usted no. don Alfonso. Eso, don Alfonso. ¿Qué se pone don Alfonso para que esté perfecto? Botox. ¿Por qué? ¿Qué pasa con él? No tiene líneas de expresión. Al no tener líneas de expresión, mantiene una imagen juvenil, si tú quieres. ¿De acuerdo? El problema es que si pones mal, ¿no? Si pones mal, entonces ponte, aquí te marcó para poner un punto aquí, te marcó para poner un punto acá, y pusiste el punto, mira lo que quedó. Una tosis palpebral durante 6 meses. ¿No es cierto? Entonces, Richard, ¿cómo sería si es que te pones un Botox en tu ojo así? ¿Cómo quedaría si es que te pones aquí en el párpado? Solo así mnemotécnicamente. 6 meses, a eso. 6 meses del Richard así, mal. Ok, entonces, eso es lo importante del aprendizaje. Ok, entonces, otras alternativas de la utilización de Botox también es en hiperhidrosis. Ahora es la pregunta, ¿por qué en hiperhidrosis se puede utilizar la toxina botulínica? ¿Qué dices, Micaela? ¿Por qué se utiliza toxina botulínica aquí? Porque es anticolinérgica, entonces no va a provocar la sudoración. Va a ser... Correcto, por eso se pone toxina botulínica. ¿En dónde tengo que poner? Si es que es en la mano, Noel, y yo tengo hiperhidrosis en la mano, ¿qué tendría que hacer? Podría ponerse en campos, en sitios estratégicos. Donde pongas, donde sudes, ahí tienes que poner. Si es que es la axila, ¿sí ves cómo se pone en la axila? Se pone estos cuadrantes, dice pinche en cada uno. Primero duele esta vida y la otra, ¿no? Y segundo, va a durar 6 meses. Esto va a costar $300 más o menos. Cami, si es que es en la mano, ¿en dónde tendrías que pinchar? En la mano. En la mano, o sea, súper doloroso. Y cuando se pone Botox, el paciente también puede empezar a tener sudoración en otras partes, en la espalda, en las piernas. Entonces, ¿cuál sería el plan? Si es que la toxina botulínica no funciona en una hiperhidrosis, ¿cuál sería el plan, el otro plan? Así. Acuérdense. Sería afectar a los nervios simpáticos, o sea, pero específicos de esa zona. Sección del ganglio estrellado. Es la cirugía del ganglio estrellado, lo que se llama la simpatectomía. Porque acuérdense que el simpático genera la sudoración, pero la acetilcolina es el neurotransmisor. Entonces, o le pongo Botox o bloqueo el simpático. Entonces, a eso se llama simpatectomía. Entonces, miren en dónde está el simpático, ¿no es cierto? El simpático está al lado de la vértebra a nivel de T1, porque ese es el ganglio estrellado, ¿no es cierto? Entonces, la idea es ingresar por la axila
para llegar al estrellado que está más o menos por aquí y bloquear ese sistema. Entonces se llama una simpatectomía. El otro plan es inyectar y llegar al estrellado. Obvio que tienes que tener una puntería y debes saber una anatomía de veras, ¿no? Porque si no, mira cómo es la anatomía. Si vos inyectas por aquí, delante del cuello, antes de llegar al estrellado, primero has roto la arteria, la carótida, y te llevas la yugular. O sea, es un gravísimo problema y con un sistema arterial venoso terrible. Y si se te pasa la aguja, llegas a la arteria vertebral, lo cual es muy malo, porque vas a bloquear la vertebral. Entonces es una técnica que tiene que ser hecha de lado, pero con gente profesional que sabe de lo que está haciendo, ¿no es cierto? Y sabe la anatomía para hacer un bloqueo del estrellado así. Entonces tienes que ir de lado, retirar o separar el paquete vascular del cuello para que puedas con la aguja ingresar al estrellado, ¿ya? Esa es una técnica. Entonces, cuando vos has llegado al estrellado y está perfecto, hay un síndrome que se llama un síndrome importante que se da, ¿sí? Que se llama el síndrome de Horner, en donde el ojo se hace más pequeñito y lagrimea durante 15 minutos. Termina el bloqueo y desaparece el síndrome de Horner y todo está normal. Entonces, en esta paciente que le hemos puesto, hemos bloqueado el estrellado. ¿En dónde hemos bloqueado el estrellado? ¿En qué ojo está puesto? ¿En qué lado está puesto? ¿Derecho o izquierdo? ¿En qué lado está, Micaela? ¿Sí ven que está el ojo ¿En más el chiquito? izquierdo? Aquí está en el izquierdo y acá está en el derecho. Entonces, es un síndrome de Horner. Entonces, ese síndrome de Horner se puede presentar en los pacientes que hemos hecho una técnica de bloqueo del estrellado. Bueno, chicos, con esta historia quiero agradecerles mucho y decirles que me he sentido muy a gusto, muy cómodo trabajar con ustedes. Yo sé que ha sido una época muy difícil, compleja en cuanto se refiere a nuestra actividad online, pero espero haber de alguna forma activado, estimulado y haber dado los elementos importantes de aprendizaje de farmacología de estos dos capítulos. Así que quiero agradecerles mucho por su atención, quiero agradecerles mucho por su entusiasmo y su participación durante clases y espero que este conocimiento sea de mucha utilidad para el resto de los semestres. Les recomiendo que utilicen esta modalidad de análisis de caso, de reflexión en farmacología para que no se aprendan de memoria, porque si no, no va a ser bien. Así que les mando un fuerte abrazo y mi gratitud por ese acompañamiento y ese apoyo en estas clases. Espero que les vaya súper bien. Nos vemos mañana en el examen parcial a las 3 de la tarde y la próxima semana en el integral. Así que les deseo muchos éxitos, que les vaya súper bien y estaré siempre para servirles. Nos vemos.